Ya. Buenas noches, abogado Luis Jara, mis compañeros Juan Pazmiño, Jorge Guerrero, Saudi Machuca y mi persona. Vamos a presentarle la exposición acerca de la competencia administrativa. Vamos a empezar mencionando la función, potestad y competencia administrativa. La función administrativa es la actividad del Estado que busca satisfacer el interés público mediante la prestación de servicios públicos, la gestión del territorio y el cumplimiento de la ley. La realiza la administración pública a través de actos normativos, actos administrativos y otras actuaciones. Potestad administrativa. Es el poder jurídico que tiene la administración pública para actuar en nombre del Estado. Es la facultad que permite crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas. Ejemplo, potestad sancionadora, reglamentaria y expropiatoria. Competencia administrativa. Es el límite dentro del cual un órgano o entidad puede ejercer una potestad. La competencia delimita quién puede hacer qué, cuándo y cómo. Esta es esencial para la validez de los actos administrativos. Por ejemplo, el municipio tiene la potestad de regular el uso del suelo, pero la competencia de emitir una licencia de construcción corresponde a una dirección específica dentro de la municipalidad. La función administrativa es la misión general del Estado de organizar y gestionar la vida pública para asegurar el bienestar colectivo, pero no puede ejercerse sin herramientas jurídicas. Ahí entran en juego la potestad y la competencia. El Estado no actúa por voluntad propia, sino mediante funciones que están previstas en la Constitución o la ley. Para cumplir con la función administrativa, el Estado necesita de potestades administrativas. Estas son facultades jurídicas que habilitan a la administración para actuar en nombre del Estado. Podemos mencionar que la potestad es el poder de hacer, pero ese poder está regulado y limitado por el derecho para evitar abusos. También mencionamos el origen o fuente de las competencias. En el derecho administrativo ecuatoriano, la competencia es de origen legal. Esto significa que solo puede ejercerse si está expresamente atribuida por una norma jurídica. Este principio se conoce como el principio de legalidad y está recogido en el artículo 72 del Código Orgánico Administrativo, que dice: la competencia se ejercerá conforme a la Constitución y la ley. Nadie podrá ejercer competencias que no le hayan sido expresamente atribuidas por normas jurídicas. Las competencias administrativas tienen origen en la Constitución de la República del Ecuador, las leyes orgánicas y ordinarias, el Código Orgánico Administrativo, reglamentos y otras normas secundarias. En el derecho administrativo ecuatoriano, la competencia solo puede nacer de la ley. Se ejercerá conforme a la Constitución y nadie podrá ejercer competencias que no hayan sido expresamente atribuidas. Ninguna autoridad pública puede asumir o tomar una competencia por conveniencia, por costumbre o por mera decisión personal. Solo se puede actuar si una norma jurídica expresa le da esa atribución. Continuación, mi compañera Saudi. Bueno, yo le voy a hablar sobre las competencias implícitas y las paralelas. Primero que nada, las competencias implícitas prácticamente son aquellas que no están expresadamente señaladas en la ley, pero sí se entienden necesarias para ejercer las competencias que sí están otorgadas de forma expresa. Un ejemplo de esta puede ser cuando una entidad tiene la competencia expresa de regular un servicio público. Esta se implica que puede dictar normas o sancionar a quienes incumplan esa regulación. El fundamento principal de esta de aquí, de las competencias implícitas, es que derivan el principio de eficacia administrativa, que esto vendría a ser, o sea, es decir, como que permiten que la administración cumpla bien sus funciones. Y sobre las competencias paralelas, eh, es que estas ocurren cuando dos o más autoridades tienen facultades similares o coincidentes sobre un mismo asunto. Ejemplo de esta puede ser cuando un ministro o un gobierno autónomo descentralizado puede tener competencias para actuar en temas ambientales, y un problema de las competencias paralelas vendría a ser que puede generar conflictos de competencia, por lo que deben resolverse mediante normas de coordinación y jerarquía. ¿Por qué no existen competencias implícitas en potestades sancionatorias, sancionadoras o de gravamen? Esto vendría a ser porque afectan derechos fundamentales de las personas, como el derecho a la propiedad y al debido proceso. El principio de este es que toda competencia sancionadora o que implique cargas o gravemente puede ser expresa.
Ya cambié. Ya, ahora las formas de transparencia de competencias. En estas tenemos como primer lugar la delegación, como segundo lugar la vocación y tercero desconcentración. La delegación prácticamente es cuando una autoridad transfiere temporalmente el ejercicio de una competencia o otra autoridad u órgano, pero sin perder la titularidad. La responsabilidad de esta es que sigue siendo de quien delega. Y un ejemplo de esta vendría a ser que un ministro delega en un viceministro la firma de contratos. Sobre el número dos, la vocación, esta de aquí vendría a ser que es lo contrario a la delegación, ya que en esta una autoridad superior asume una competencia que normalmente ejerce una autoridad inferior. La vocación se podría usar cuando hay casos especiales, urgentes o por interés público. Ejemplo de vocación podría ser cuando un ministro asume un caso que normalmente resolvería una dirección zonal. Y sobre desconcentración, eh, esta de aquí vendría a ser que es cuando una misma entidad reparte funciones internamente hacia sus órganos subordinados. El objetivo de la desconcentración es que facilita la gestión y descentraliza decisiones dentro de una misma estructura. Y por último, el ejemplo de esto vendría a ser que un ministro de Educación desconcentra funciones a las direcciones distritales. Bueno, yo les voy a expandir eh, mucho más sobre este tema, sobre qué es la delegación. Y la delegación es cuando un órgano transfiere el ejercicio de una competencia a otro órgano o entidad que le está subordinado o relacionado jerárquicamente. También el COA, en el artículo 80, habla que la delegación debe ser expresa, constar por escrito y publicarse. No se puede delegar. ¿Bajo qué términos? En potestades sancionadoras, salvo autorización legal expresa. Tampoco no se puede delegar en competencias delegadas y a su vez potestades normativas. Las modalidades de la delegación, según el COA y doctrina administrativa, puede haber delegación interna, delegación interorgánica, delegación con reserva y delegación parcial. ¿Qué significa la delegación interna? Dentro de la misma entidad de un superior a un subordinado, la delegación interorgánica de un órgano, de un ente a otro órgano, de otro ente, solo si la ley lo permite. La delegación con reserva. El delegante se reserva la facultad de intervenir en casos excepcionales. Delegación parcial. Solo se delegan ciertas funciones de una competencia. Ahora vamos a ver otros órganos o entidades jerárquicamente dependientes. Son órganos subordinados dentro de una misma entidad administrativa. Por ejemplo, el Director Nacional de Talento Humano es un subordinado del ministro. Los coordinadores zonales de un ministro, estos pueden ejercer competencias delegadas o propias, pero siempre bajo el control jerárquico. Otros órganos o entidades de las administraciones se refieren a entidades que forman parte del mismo nivel o tipo de administración, pero no necesariamente están en una relación jerárquica directa. Ejemplo, el Ministerio del Ambiente y Ministerio de Energía, los GATS provinciales y municipales. En estos casos no se puede delegar directamente a menos que una ley lo habilite. Vamos a ver también, por otro lado, los titulares de otros órganos dependientes para la firma de actos administrativos. Esto se refiere que el titular de una unidad administrativa puede firmar actos administrativos en nombre del órgano del cual depende, si así se le ha delegado o se encuentra normado en su estructura funcional.
Un ejemplo, un director de recursos humanos firma nombramientos en nombre del director general si así consta en la delegación respectiva. Los sujetos de derecho privado, conforme la ley de la materia, estos son sujetos de derechos privados, pueden ejercer funciones administrativas cuando la ley lo permite o lo delega expresamente, por ejemplo, en concesiones o colaboraciones público-privadas. Un gran ejemplo, una empresa concesionaria del transporte público puede ejercer funciones de control del servicio, pero no puede imponer sanciones, ya que eso corresponde solo a autoridades públicas competentes. Los requisitos para una delegación. Para la delegación de competencias está regulada en los artículos 80 y 81 del COA. Sus requisitos son los siguientes. Debe constar por escrito, debe ser expresa, debe publicarse en el registro oficial o en los medios institucionales respectivos. Debe estar dentro del marco legal, es decir, en una ley o reglamento debe permitir delegar esa competencia. También en el artículo 80 habla que la delegación no transfiere la titularidad, solo el ejercicio de la competencia. ¿Cuáles son los efectos de la delegación? El delegatario actúa en nombre del delegante y los actos que emite se consideran del órgano delegante. A su vez, el mismo delegante responde por los actos del delegatario. También éste puede revocar la delegación en cualquier momento. El delegante puede seguir actuando sobre la materia delegada si así lo estima necesario. Prohibiciones para la delegación. Hay competencias que no pueden delegarse, salvo disposiciones legalmente expresas, como potestades normativas. ¿A qué se refiere esto? A crear reglamentos, potestades sancionadoras, únicamente que la ley lo permita, las potestades para resolver recursos administrativos, las competencias recibidas por delegación, no se pueden subdelegar. Y por último, las competencias que por su naturaleza son indelegables, así lo dice el COA. El artículo 80 establece expresamente estas prohibiciones. Por último, la extinción de la delegación. La delegación puede terminar por revocatoria expresa por parte del delegante. Segundo, cumplimiento del plazo o condición fijada para la delegación. Tercero, modificación normativa que cambie la competencia. Por último, la decisión judicial o acto administrativo superior que así lo ordene. A continuación, mi compañero Jorge Guerrero. Muy buenas. Yo les voy a hablar acerca de la vocación, la suplencia y la subrogación por el momento. Cuando nosotros hablamos de la vocación, nosotros destacamos primero que la vocación, es el acto por el cual un órgano administrativo superior asume directamente el conocimiento de un asunto que ordinariamente le corresponde a un órgano subordinado. ¿Ya? Eso se fundamenta en el artículo 83 del COA, el cual nos dice que el órgano superior jerárquico podrá abocarse el conocimiento y resolución de un asunto cuya competencia corresponda a un órgano inferior cuando lo estime conveniente por motivos ya sea de interés general o para garantizar la legalidad del procedimiento. Ya. ¿En qué ¿En qué esto se caracteriza? Más que todo porque este no elimina la competencia del inferior, pero la suspende para ese caso puntual, ¿no? También esta solo puede hacerse por el órgano jerárquico superior. Esta también debe ser motivada y por último, esta debe comunicarse por escrito y formalizarse antes de resolver el asunto. Para nosotros destacar un ejemplo principal de esta, podríamos hablar de un director zonal del Ministerio del Ambiente. ¿Por qué? Porque este tiene a su cargo un trámite de licencia ambiental. Sin embargo,
el ministro decide abocarse al conocimiento del caso por tratarse de una obra de alto impacto ambiental. ¿Sí? Hablando de la suplencia, nosotros decimos que la suplencia es la actuación temporal y planificada de un funcionario en lugar del titular de un órgano debido a ausencias como vacaciones, licencias, permisos, impedimentos legales o alguna causa justificada. Eh, la suplencia se caracteriza mucho porque esta es temporal, tal como lo que acabo de mencionar anteriormente, es una de las principales razones. También porque esta se activa por una causa prevista. El suplente ejerce todas las funciones del titular mientras dura la ausencia y este debe ser establecida dentro de una normativa interna, reglamento orgánico funcional o manuales institucionales. Esto es muy importante porque, a diferencia con la subrogación, la suplencia es temporal y es programada, ¿ya? En cambio, la subrogación puede ser automática, incluso indefinida hasta un nuevo nombramiento, ¿sí? Hablando de la subrogación, ahora sí, nosotros destacamos que la subrogación es el mecanismo por el cual un funcionario asume el ejercicio de un cargo público, vacante o temporalmente desocupado, de forma automática y legalmente prevista, hasta que se nombre un nuevo titular o el anterior que retome sus funciones, ¿no? Este se caracteriza esencialmente porque este se activa por renuncia, por suspensión, por licencia, por destitución o incluso hasta por la cese del titular, ¿sí? Entonces, la persona subrogante es designada por normas internas o jerárquicamente determinada, ¿sí? Y por último decimos que ésta ejerce las competencias completas del cargo. Eh, un ejemplo, un ejemplo que yo puedo destacar muchísimo es como incluso se ve que un director provincial, ya sea del Ministerio de Agricultura, ¿no? Este renuncia y conforme al reglamento, el coordinador técnico subroga automáticamente el cargo hasta un nuevo nombramiento. Siguiente. Ya, hablando de la descentralización es el proceso mediante el cual el gobierno central transfiere competencias, recursos y responsabilidades a otras entidades públicas autónomas, como los GATS. ¿Qué son los GATS? Obviamente, los gobiernos autónomos descentralizados. ¿Ya? Eh, Dentro del fundamento legal de este, pues tenemos en la Constitución del Ecuador ya el artículo 238 al 240, ¿sí? Y en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. Esos fundamentos los podemos encontrar ahí. Ya. En los tipos de descentralización tenemos dos esenciales. Una es la territorial, hacia los GATS provinciales, municipales y parroquiales, ¿no? Y la otra que es la funcional, que es hacia entidades especializadas. Un ejemplo de este puede ser las universidades públicas, las empresas públicas autónomas, ¿no? Ya, y se caracteriza muchísimo porque este otorga autonomía administrativa, financiera y normativa, ¿ya? También se destaca que este es permanente, no temporal como ciertos que nombré hace poco, ¿no? Y esta requiere lo que es la transferencia de competencias personal y presupuesto, ¿sí? Entonces, por eso es que normalmente nosotros podemos visualizar como ejemplo que en el Ministerio de Salud se transfiere a un municipio la competencia para poder manejar los centros de salud de primer nivel de su cantón, ¿sí? El municipio, al ser autónomo, obviamente organiza, ejecuta y financia esa competencia, ¿no? Y hablando de la desconcentración es la distribución interna de funciones y competencias dentro de una misma entidad administrativa hacia unidades operativas o territoriales subordinadas. Eh, de esas tenemos varios tipos. Tenemos dos esenciales, que es la territorial y la funcional. La territorial, ¿de qué nos habla? Nos habla de que cuando se crean oficinas regionales o zonales, ¿no? Podría ejemplificar las coordinaciones zonales de educación.
¿ya? Y en la funcional, que es cuando se reparten funciones especializadas, ¿ya? Por ejemplo, una dirección jurídica o una dirección de recursos humanos, ¿ya? Eh, esta netamente se caracteriza porque no hay autonomía, ¿ya? Hay más bien la subordinación jerárquica, o sea, la jerarquía toma un papel muy importante aquí, ¿ya? Este también mejora la atención y la gestión local. Y por último, pues el órgano superior puede ejercer control y una supervisión, ¿ya? Siguiente, ya, listo. Por último, nosotros hablamos de los conflictos de la competencia. Dentro de los conflictos de la competencia, pues ocurre cuando dos órganos administrativos afirman o niegan ser competentes para conocer y resolver un mismo asunto. ¿Ya? Estos pueden ser positivos, que significa que ambos se dicen competentes, o negativos, que es cuando ambos se niegan la competencia. Eh, Tenemos también los conflictos de competencia entre órganos de la misma entidad. ¿Qué es esto? Pues fácil. Son resueltos por el superior jerárquico común. ¿Ya? Un ejemplo esencial que puse es que las dos direcciones dentro del Ministerio de Agricultura entran en conflicto, ¿ya? Y el viceministro resolvería el conflicto que se ha efectuado, ¿no? Y por último, nosotros hablamos de los conflictos de competencias descentralizadas. Cuando el conflicto se da entre entidades autónomas, ya sea por los GATS, por ejemplo, no hay un superior jerárquico. En este caso, el conflicto debe ser resuelto por, ya sea la Procuraduría General del Estado, si es que se trata de órganos del Ejecutivo, o el Consejo de Competencias, si es que son GATS, ¿ya? Y conforme esencialmente al Código Orgánico de Organización Territorial Autónoma y Descentralización, ¿sí? Y eso es todo. Yo agradezco netamente muchísimo su atención, abogado. Este grupo más que todo se ha destacado en hablar de este tema y esperamos que sea de su agrado. Muchísimas gracias, espero que tenga un excelente día. Gracias, abogado. Pase bien.